Estamos con Enrique Gramos y empezamos esta entrevista con esta pregunta que es ¿quién es Enrique Gramos? Yo divido esta pregunta como en varias secciones o varias como vertientes, preguntando como la descripción o la definición general de ti, pero también preguntando como quién eres para ti mismo y quién eres para los demás fuera de tu faceta de artista. Puedes responder las que quieras, lo que quieras, pero como... Pues me considero un pintor. Estudié artes visuales en el Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca. Soy de Yautepec, Morelos. Eh, si me puedo considerar y pienso que las personas a mi alrededor me consideran una persona de confianza, una persona disciplinada, y que disfruta lo que hace. Eh, sí, creo que podría definirlo de esa manera. Yo en lo personal también pienso que Enrique es una persona, mm, sí, que se siente a gusto, ¿no? Con lo que ha logrado y con ganas de seguir logrando más cosas, con aspiraciones y con metas a futuro. Ok, comentabas que estudiaste artes. Ujú. ¿Eso tú crees que lo tenías desde antes o de dónde nace tu inspiración o tu pulso creativo, Ujú. artístico? ¿Tienes? Pues yo empecé a pintar graffiti, de ahí nació como el proceso del arte, mi primer acercamiento, y fue a través de varios amigos que fui conociendo en la secundaria por diferentes causalidades. La primera es que tenía un amigo que se llamaba Víctor, que era un año mayor que yo en la secundaria y le gustaba pintar graffiti, o sea, hacer letras y ir a la calle a pintar. Y coincidió que cuando yo empecé a involucrarme con él, y empezamos a trabajar juntos y a desarrollar así como ideas de graffiti, eh, se hizo un como proyecto en la secundaria donde yo estaba, en el que se iba a pintar por el 20 aniversario, me parece que de la escuela. Entonces, sí iba a ser un mural, pero pues a quienes se contrató fueron a grafiteros, que fue a un amigo que se llama Mox y Noble. Entonces, en ese proceso, la escuela decidió que se iba a involucrar a eh, tres, cuatro o cinco chicos de la secundaria que quisieran participar, y entre ellos fui yo. Okay. Ese fue mi primer acercamiento y de ahí pues me gustó tanto que nunca lo dejé, ¿no? De ahí ellos me invitaron a formar parte de un taller que iban a dar. Fui al taller, fui con varios amigos de los que estaban ahí de la secundaria, pero al final pues yo me fui como acercando más y más, a través de mis propias inquietudes, en el mundo del graffiti. Después yo viví un proceso como de empezar a independizarme de mis propios maestros, que vendría Okay. siendo Noble y Mox, porque pues ellos ya tenían otro tipo de calidad de obra. A mí me invitaban a sus eventos, pero pues yo no pintaba bien, ¿no? De lo que se considera bien. Entonces empecé a hacer mis propios amigos a partir de lo que yo iba conociendo. Fui a diferentes eventos de manera independiente, con varios amigos también que me apoyaron, Kisser, ¿no? Otro chico que empecé a, a conocer y que se empezó a volver mi amigo. Y después de todo ese proceso, cuando llegó la hora de estudiar artes, bueno, de estudiar, ¿no? Una universidad, decidí estudiar artes a partir de que Noble había estudiado en Cuernavaca. Igual, okay. Coincidió que llegó una escuela que yo no sabía que era privada, pero que llegó en ese momento a mi bachilleres, donde yo estudiaba, la prepa, y ahí ofrecieron como una beca
Entonces, fue de ahí, o sea, como que todo se fue dando, o sea, también no entraba por mi cabeza cómo iba a lograr estudiar artes, solo sabía que quería, pero nunca iba tanto a Cuernavaca, ¿no? Hasta que se dio la oportunidad de que la escuela de Botticelli promocionó su carrera en mi escuela, o sea, yo creo que ni ellos pensaban que de ahí saldría alguien que estudiaría en esa escuela, pero de ahí brinqué a eso, después no me alcanzó el dinero, no le alcanzó a mi familia, y me comentaron que pues podían apoyarme, pero iba a costar mucho trabajo, ¿no? Estudiar en una escuela privada, y de ahí brinqué al Centro Morelense de las Artes, ¿no? Ok, o sea, estuviste en 2 universidades. Sí, solo estuve un semestre y de ahí brinqué al SEMA y de ahí ya pues me quedé. Ajá. Y aprendí un montón, desarrollé mis proyectos y como que siempre tuve ese enfoque de, Hacia lo creativo y hacia lo... sí, de dedicarme, ¿no? Ok. Porque pues de donde vengo es muy difícil dedicarse al arte, si no es que imposible. Yo no conocía a nadie más que a Noble y en ese tiempo no se dedicaba tampoco de lleno. Entonces fue como una moneda al aire, desde a partir de un gusto muy profundo, ¿no? Por la pintura. Sí. Sí, la conexión con el graffiti también. Sí, sí, sí. Interesante. Y aparte del graffiti, ¿tienes alguna inspiración o algo, sí, como alguna imagen que te haya marcado en, no sé, de niño o algo que digas, como ese cuadro me recuerda, esa pintura, esa foto, ese tag incluso? Pues son muchas cosas. Cuando yo venía a Ciudad de México, que veníamos a veces cada año, una vez al año, me gustaba mucho ver el graffiti en las calles, esa estética como de película, no sé, suburbana, no sé, Ok. como... Sí, siempre me gustó ver el graffiti eh, desde pequeño. También era muy creativo, me gustaba mucho dibujar. Y me gustaba dibujar porque, pues digo, yo siempre fui como muy enfocado en la escuela. A mi mamá no le costó mucho trabajo como estarme insistiendo, Ok, ¿no? En ok. estudiar, siempre me gustó estudiar. Entonces, cuando yo terminaba mis cosas, mi tarea o lo demás, como que ellos no encontraban de qué manera distraerme. En ese tiempo, mi mamá había puesto un ciber, entonces como que a ella le daba mucho miedo que yo estuviera tanto tiempo en la computadora Ok. y me obligaba casi a que me pusiera a hacer otras cosas, ¿no? Entonces empecé a dibujar ahí cosas que yo imaginaba y también, o sea, desde el kinder pues tuve una maestra muy buena, creativa, que se llama Mariana. Ella me apoyó mucho en esos procesos. Entonces, como que constantemente hubo ciertos acercamientos. También en la secundaria tuve una maestra muy buena de pintura, que fue el proceso en el que empecé a hacer graffiti y ella me apoyaba mucho, ¿no? Y ella al estudiar artes como que siempre me impulsó para que yo tomara esa decisión, ese Ok. camino, ¿no? Eh, y pues así también mis papás, o sea, mi papá pues fueron muy aferrados, ¿no? A la vida, y como que también eso me impulsó A seguir a y seguir. a buscarlo. Qué chido. Y justo, eh, bueno, es que es como una pregunta del aprendizaje, si fue como en escuela autodidacta, pero ya me respondiste y fue como los dos, Pues fueron básicamente, las ¿no? dos. Sí. De hecho, a ver, en la universidad hay muchas cosas que yo aprendí y que aprendí en COVID, porque me tocó Sí, la universidad en COVID, eh, que aprendí a través de internet, ¿no? En YouTube. O sea, a sí, sí, sí. mí casi desde la prepa empecé a aprender muchas cosas en YouTube. Había cosas que no entendía de matemáticas y al ser un bachilleres donde los grupos son hasta de 40 personas, pues uno no aspira a que el profe se vaya a acordar de ti, a que el profe o la maestra te vaya a explicar, ¿no? Con peras Ajá. y manzanas qué está sucediendo. Eso es muy difícil, ¿no? En la educación porque pues uno ya tiene que venir con cosas.
desde chiquito para que cuando entres en la prepa se te facilite. Entonces, al yo también involucrarme con la computadora cuando mi mamá puso el ciber desde muy pequeño, o sea, casi desde que tenía pues 12 años más o menos creo que la había puesto, no recuerdo bien, pues aprendí a usarla, ¿no? Ujú. Y cuando ya entré a la prepa no me costó nada de trabajo y empecé o sea, en la prepa de verdad que yo ya sentía que podía buscar en buenos sitios información, Ok. ¿no? Y ir como seleccionando información, que creo que es algo que le costaba mucho trabajo a muchos amigos y muchas amigas, ¿no? Porque no tuvieron esa crianza, ¿no? Yo la tuve por fortuna, la Ujú. verdad. Y, y pues sí puedo decir que mi escuela también fue en parte YouTube, Ok, ¿no? qué interesante, sí. Y sobre el panorama artístico, ¿cómo lo vives? ¿Cómo ha sido pues sí, como entrar al mundo de las artes o cómo lo ves tú? Pues bien, o sea, a mí me gusta mucho conocer gente, conocer sus mundos, en sus cabezas, conocer procesos. Eh, entonces, desde que empecé a pintar graffiti veía mucho eso. O sea, en los eventos había veces en las que iba 80 personas de todo el país, ¿no? Ujú. Y entender sus procesos, sus vivencias, el por qué pintan, el por qué sucede todo, me fue generando mucha experiencia. Entonces, cuando decido ya brincar como al ámbito más de las artes visuales, bueno, la pintura en museo, la pintura en exposiciones físico, eh, pues se me facilitó y me emocioné bastante de empezar a conocer y conectar con mucha gente de otros estados, de otros países Ujú. también, ¿no? Y eso fue también gracias a Instagram. eh, Sí, lo cual me pareció muy lindo. Yo creo que en México se está produciendo a nivel de arte contemporáneo, pues un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Y veo en otros, bueno, veo desde internet, ¿no? Otros países y sus producciones artísticas y hay obra muy buena, pero creo que en México se está logrando un montón de cosas porque hay de todo, Sí. ¿no? Y hay de todo tipo de mercado artístico, hay de todos los colores. Entonces, sí, hay gente que vive más que otros de su obra, sí hay una precariedad, ¿no? A nivel institucional, a nivel económico, hay más artistas, muchísimo más artistas que coleccionistas, hay mucho más artistas que galerías, eh, pero bueno, es que eso sucede en todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, pero Entonces, sí es interesante el panorama en México, ¿no? Como, sí, la pintura, o sea, la pintura está a un nivel impresionante, ¿no? Hay muchas y muchos artistas muy buenos. Eh, que yo admiro, ¿no? Y pues sí, o sea, sí creo que hay un panorama muy grande, ¿no? De la pintura contemporánea en México. ujú. Justo te Ujú. iba a preguntar como, ¿qué es lo que incorporas de tu día a día a tu obra o al revés, de tu obra a tu día a día? Creo que... Pues, mm, o sea, mi obra es como en parte mis pensamientos, es lo que estoy sintiendo en el momento. Yo trabajo pues en base al archivo, ¿no? El álbum familiar. A partir de ahí nace como toda mi obra. Entonces, la reflexión que yo hago también es en relación a las experiencias que me han contado muchos amigos. Mucha gente pensará, porque, o sea, no es la primera vez que me lo dicen, que mi obra habla de mis traumas, ¿no? Okay. Y no necesariamente, sino que también habla desde las experiencias que yo he platicado con otras personas. O sea, no necesariamente yo vivo todo lo que pinto, ¿no? Eh, pero ese cúmulo de información y también todo lo que leo, veo en YouTube, todo eso se va acumulando y Lo vas... sí, se sublima en mi pintura, ¿no? Y en mis pensamientos.
Pues sí, creo que es eso. Además, pues una de las cosas importantes es que hablo como del tema de la familia y todo lo que conlleva alrededor de esa estructura a partir del archivo, que es como algo que se da, ¿no? Porque el archivo pues lo hizo una familia, ¿no? Ajá. Entonces, yo soy muy familiar también y es como, o sea, me autocuestiono con mi obra también, reflexiono, critico a veces ciertas cosas. Eh, pero pues sí, mi interés recae en generar más preguntas que respuestas, ¿no? Ok. ¿Generan más preguntas para el espectador o para quien lo lee o también para ti? Pues tanto para mí como para quien lo lee, ¿no? Ok. No ser tan directo, ¿no? Con lo que quiero decir, sino más bien ser sutil, sí, con la forma en cómo lo hago. Hay obras que creo que son más sutiles que otras, hay otras que son más directas, pero sí mi interés está en que, y pienso eso también de la pintura, ¿no? La pintura no tiene que dar respuestas, ¿no? Del mundo, sino más bien reflexión, y la reflexión es pregunta, ¿no? Eh, porque así es como siento que se mueve el mundo, a partir de las preguntas que uno se va haciendo y la respuesta no es la respuesta, sino se vuelve pregunta también, ¿no? Entonces, sí, como que pienso de esa manera mi obra, ¿no? Ok. Acá que tienes la que está acá atrás, nada más, de obra. Pues ahorita estoy empezando a producir esta, va a ser un tríptico y habla sobre hija, mamá y abuela. Ahí están Las las otras, a ver. otras. Y muy baconiano, ¿no? Está muy chido. Ok. Bueno, esto está al revés. Esto, a ver. Ah, eso también está al revés. Pero sí, va a ser un tríptico. Y pues sí, a ver qué sale. Todavía no sé cómo las voy a pintar. Estos son para... Bueno, seguramente cuando salga el video ya van a estar terminados. Estos se exponen en el Museo de la Ciudad de Querétaro. En una expo que va en torno al tema del cumpleaños, pero específicamente la composición de la cumpleañera, el cumpleañero y el pastel, los objetos, qué implica, por ejemplo, toda esa composición, ¿no? El nivel del pastel, sí, los objetos te remiten al tipo de persona que está habitando ese espacio. Eh, y desarrollar como una reflexión, no solamente en esa composición y qué implica también, por ejemplo, yo pienso estas obras, este tríptico, como que quienes están alrededor del cumpleañero, la cumpleañera somos nosotros, ¿no? El espectador. Y qué implica eso, ¿no? Ese nivel de atención ante una obra, que también es como la representación de un cumpleaños, ¿no? Y así, como que de eso va a ir la expo. Hablo de que es muy baconiano porque es como muy similar a lo que hizo Bacon con el Papa, que lo fue desgarrando, ¿no? Y quiero hacer pues varias piezas. Esta también va a ser sobre eso. Estas también. O sea, va a ser como una serie de... Sí, Okay. solo va a ser así enfocado en ese tipo de composición, ¿no? Incluso esta pieza pues, habla un poco de lo mismo, porque es solamente la forma del pastel, pero también hablamos de una ausencia porque no hay nadie, ¿no? Y de hecho este es el proyecto de jóvenes creadores. De Fonca. Ajá. Que habla como de esta cuestión de la memoria, pero donde no está habitando la gente, hay una ausencia, ¿no? Y entonces al existir esta ausencia de personas, los objetos se vuelven sujetos.
Y pues ya como que te puedes dar una idea de qué es lo que está sucediendo. El montaje es un poquito más rústico, con esta idea de mostrar también las capas, pensando también como si fuera una postal, ¿no? La madera está quemada, pensando desde la memoria. Y pues eso, por ejemplo, estas obras las vienen de archivo familiar y eliminé a la gente con inteligencia artificial, Ok. ¿no? Ese fue como el proceso. Entonces, también de repente cuando trabajas con inteligencia artificial es interesante, ¿no? Porque estás trabajando con el futuro, pero a la vez el archivo es el pasado, entonces hay que Sí, ahí como que como... son líneas de tiempo Ajá. extrañas pero interesantes. Sí, porque también lo interpreta a su manera, ¿no? La inteligencia. Ujú. Y yo disfruto de ese proceso, de lo que la inteligencia reinterpreta dentro de mi obra, y yo interpreto esa idea que tiene la inteligencia a partir del archivo. Entonces es como, son varios procesos de memoria. Uh-huh. Qué chido, sí. En tu proceso creativo, no sé, se me hace muy interesante eso que dices como del uso de la tecnología y que también de cierta manera es algo que traías desde antes con el uso de la computadora y así, pero te iba a preguntar cómo usas otros, no sé si otros recursos, pero iba más un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué onda, Julio? Iba más la pregunta por la parte de lo sensorial o incluso como de lo auditivo, ¿no? Casi siempre pregunto de la música. ¿Qué sueles escuchar? ¿O sueles escuchar música cuando estás trabajando? ¿O qué? Sí, sí, de hecho me gusta mucho la música, Ok, ¿no? Eh, pues ha ido cambiando también. Mi obra también tiene que ver con esos procesos. Por ejemplo, o sea, fue necesario también el proceso de la música en mi vida artística, porque cuando yo empecé pintando graffiti en la secundaria, empecé a escuchar a Canserbero, ¿no? ok, Y era una música muy cruda, muy dura y muy cuestionable, ¿no? Eh, Muy realista también. Entonces me empezó a generar ese tipo de conciencia transgresora, y a la vez de que todo está de la verga, ¿no? Así como decía, no sé, el mundo se está yendo a la mierda, los trabajos, solamente trabajas por trabajar, no disfrutas de tu vida y eres como un robot, y así es la vida, ¿no? ajá, Y no debería ser así, ¿no? Entonces era como una lucha muy fuerte, y luego aparte pues en la adolescencia te llega que, no sé, como estos procesos hormonales de ser más duro, ¿no? Entonces, pues sí, escuchaba así música dura, ¿no? Como ok, Canserbero, no sé. Después empecé a escuchar rap de español, KCO, Rafael Echowski, Sharif. Eso fue también por la influencia de mis amigos del graffiti, los cuales también tenían como rap conciencia en... No sé por qué, o sea, nunca supe por qué les ok. gustaba eso, no sé de dónde viene esa cultura, porque es raro. Por ejemplo, normalmente siempre me pasaba con otros amigos que escuchaban más como otro tipo de rap, ¿no? Pero, ay, se escuchó como Como un un choque. camión, sí. Ajá. Pero ese fue un proceso muy importante en mi vida. Cuando pasé a la universidad, empecé a escuchar un montón de música más, ¿no? Ah, bueno, en la prepa también. En la prepa empecé a escuchar, es que creo que también depende con quién te juntas, depende de la música que Sí, que vas escuchando. escuchas, y entonces también creo que después del proceso de secundaria y ya que me relajé un poco más, el proceso de empezar a conocer un montón de gente dentro de diferentes medios, porque también me gustaba hacer ejercicio, ¿no? Entonces estuve en equipos de fútbol, de básquetbol, y cada grupo tiene sus gustos. Ujú. Entonces empecé a escuchar un montón de música, ¿no? Desde música electrónica, pop,
en la prepa empecé a escuchar un montón de banda y porque ese era como el momento, ¿no? Ajá. Después empecé a escuchar reggaetón, ¿no? Cuando empezaba que Bad Bunny, que Arcángel, que hacían así como colaboraciones bien grandes. Era como trap, reggaetón trap. Ya, sí, sí. Digo, en ese momento no influía tanto también la música en mi pintura, sino que fueron procesos que se fueron acompañando con el graffiti, pero fue ya hasta la universidad donde la música sí formó gran parte de mi obra, ¿no? Ok, del proceso. Sí, porque ya empecé a escuchar también, me empecé a juntar con los yaceros de mi universidad en el SEMA, con gente de teatro. Entonces, la neta es que ya en Cuernavaca sí noté que había una gran diferencia entre Yautepec, ¿no? Ok. En cuestión cultural, musical, porque sí tenían un mayor conocimiento y tenían una mayor cercanía con la música, ¿no? E investigación también. Entonces ahí fue donde empecé a escuchar jazz, otro tipo de música, country también, ¿no? R&B. Y aparte de eso, mi mejor amigo empezó a estudiar como música. Entonces también me recomendaba canciones, me decía, oye, por esto y por lo otro, ¿no? Y ya fue como ese proceso que empecé A explorar, a conocer. Y a combinar. Por ejemplo, esta se llama Mad World, esta pintura. Y es de la canción de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del artista. Sí sé cuál, la de... Creo que sale en Donnie Darko, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Sí, y habla como de es como muy nostálgica, rara. Habla de la infancia también, de esta cuestión de dar, siempre estar en círculos, ¿no? Como que la gente va como en como robots, Como en parte. en un loop o algo así. Ajá. Sí, entonces lo pensé en esta obra, ¿no? Como muy circular, muy de todas alrededor, todo es automático. También pensar que los niños, no sé de qué haya sido su vida de cada uno de estos personajes. Entonces es un primer acercamiento a la vida también, ¿no? Porque es una imagen infantil. Y eso. Entonces a veces hay pinturas que sí titulo a través de canciones. Ok, o sea, sí, es más importante bueno, no más importante, pero es muy importante Sí. la relación música y obra. ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Tienes alguna playlist? ¿Suele repetir semana tras Pues semana? mira, fíjate que ha llegado un punto ahorita en el que ya casi no he investigado música. Antes investigaba un montón porque tenía más tiempo, pero ahora que tengo menos tiempo y más tiempo para pintar, como que es que tengo una lista como en YouTube Music como de 1000 canciones y ya solamente las pongo en aleatorio y ya es mi lista. Ok. Y a veces como que me acuerdo de alguna canción y digo como, pues la voy a poner, ¿no? Y ya la busco en específico. Y lo que tiene YouTube Music es que pones una canción a veces que no está en tu playlist y eso te abre a otras canciones que relaciona YouTube sí. Music. Entonces también voy conociendo música, pero tampoco Te clavas en... me clavo en, voy a guardarla. Ajá. Ya solo lo escucho porque me gusta. Ok. ¿No? O sea, y así funciona también con la música. O sea, si me preguntas no sé, dime 10 nombres de artistas, a lo mejor sí te los digo, ¿no? Pero son como los que ya tengo muy grabados, pero no significa que los escuche tanto, ¿no? Ok, Sino son más los bien que te acuerdas, son los que tienes grabados. Ya más bien como que solo la escucho la música porque disfruto, ¿no? Y la disfruto tanto que tampoco quiero saber más, ¿no? Ok. No quiero saber más del artista, no quiero saber más de otras cosas, ¿no? Ajá. Ok, qué chido. Sí, entonces como que va saliendo. Sí, ahorita, de hecho hay una canción que me gusta mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. De hecho aquí la tengo guardada. Sí, es de Stefan Botzin. Se llama Liev East. No, Liev East. Okay. Y es como muy abstracta, está rara, pero es como
Sí, me gusta mucho. Y tiene como cambios que nunca pensé que sucedieran. A veces me gustaría volverla a escuchar por Como si primera no lo vez, ¿no? hubieras Ajá. escuchado. Porque cuando la primera vez que la escuché me gustó muchísimo. Ujú. Por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho también, digo, ahorita me acordé, que se llama Kamashi Washington. Ajá. O sea, ya él sí me gusta bastante, ¿no? Me gusta la forma en cómo improvisa. Es jazzero también. Es jazz como africano, no sé cómo podría definirlo, porque sí creo que tiene ciertas Varias. referencias como de sonidos africanos. Eh, y creo que lo ha llegado a decir. Pero sí me gusta. Y por ejemplo, a él pongo mucho a veces lo que es él y Yusef, que también él es baterista, Kamashi es saxofonista. A ellos los pongo en sus en vivos. Entonces, de que a veces ellos improvisan ciertas canciones, pero las van cambiando. O sea, eso Ajá. lo pones para trabajar. Sí, 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 para trabajar. Qué chido. Ujú. Hoy nos contabas que estos trípticos van a estar en Querétaro. Ajá, el 21 de agosto. ¿Qué más nos puedes adelantar de tu obra? Bueno, Pues está estas también lo son del del Fonca. Fonca. Tengo que presentar. eh, yo prometí 6, voy a hacer 8. Ok. Y pues sí, estas piezas, no sé bien ahorita si las voy a exponer. La verdad es que hay muchas bienales ahorita, entonces quiero meter estas a bienales y ver si van quedando en alguna. Eh, y más que nada porque como estas piezas son para museo, eh, pues es complicado, ¿no? Que las pueda volver a exponer en una bienal. Ajá, porque feria. piden como obra inédita. Ok. Y pues esos son como los dos proyectos que tengo ahorita. Hay más proyectos, pero bueno, no los cuento porque la verdad no sé si se vayan a hacer, o sea, es muy Sí. indeciso. Yo, por ejemplo, pensaba que esto los iba a exponer en galería, ya más o menos se estaba concretando, pero pues al final no se concretó nada, entonces lo seguro es que pues tengo la beca, ¿no? Ajá. Y las estoy haciendo y las tengo que terminar. Y ya lo que creo que es seguro es lo del museo, ¿no? Espero y no cambie nada. Ojalá. Sí. Pero Pues sí. bueno, sí, y ojalá también salgan más cosas y estemos Sí, viendo en galerías, museos. sí, pues Sí. es eso. Para el siguiente año estoy viendo si expongo en Puebla. Probablemente exponga en Utah, en Estados Unidos. Ahorita estoy con lo de la maestría, no sé si vaya a quedar. Aplicaste para Ajá, maestría en la UNAM, de artes. de pintura. Hace un año intenté, llegué hasta las entrevistas y no quedé. Y ahorita lo estoy volviendo a intentar. Hoy, de hecho, dicen ¿Los los resultados? resultados del propedéutico. A huevo. Pues a Pues ver. ojalá ahí salga tu nombre. Pues sí, esperemos. Si no, pues ya, ni modo. Pues, El siguiente año será. pues sí, todo su tiempo creo también. Sí, también es eso. O sea, por suerte me ha ido bien. La verdad es que me ha ido bien, no me quejo. Cuando no estaba aquí en Ciudad de México, sí era más complicado. Me vine hace un año, ya casi voy a hacer también. Y pues ha sido más fácil todo y se ha facilitado mucho las cosas. Pero, pues eso, como que también no. O sea, siento que el proyecto de lo del museo, pues sí es un proyecto importante, ¿no? Entonces me tengo que enfocar en eso y que salga y ya relajarme un poco, porque también es que voy a producir mucha obra, ¿no? La idea es hacer 17 piezas Ok. de aquí a agosto, entonces estamos que en mayo. No sé si me dé tiempo. Si no da tiempo, pues ya ni modo, pero la idea es esa, ¿no? Que sí salgan. Entonces, pues sí, ahorita como que no trato de pensar en otra cosa, ¿no? Metí a una residencia, no sé si vaya a quedar. Ah, pues tengo la Bienal también en Cuernavaca. ¿Eso cuándo La es? Bicu es en
en junio. Ok, o sea, ya Ujú. un mes. Ajá, entonces, pues si llego a ganar, ya lo verán, ¿no? Si no, pues ya ni modo también. O sea, sí, como que también no me... Hago un montón de cosas para que también no me sienta tan aferrado a ciertas cosas. Por ejemplo, hace un año que metí a lo de la UNAM, pues sí me dolió, ¿no? Ok. Bastante. Porque pues sí estaba muy ilusionado y me sentía con las capacidades, pero pues también no sé cuáles son las decisiones a veces del jurado, de quien te califica. Entiendo que es muy complicado también seleccionar, porque yo he sido jurado, ¿no? Entonces, no me lo tomo personal, ¿no? Ujú. Trato de no tomármelo personal y digo, pues bueno, si no se pudo este año, al siguiente y así. Entonces, pues así es como que todo lo que hago. El chiste es Chido. hacer, Sí. ¿no? Sí, por lo que veo no paras. Sí, no, o sea, el chiste es hacer obra y pues es que te gusta, ¿no? Y Sí. a ver, yo veo la pintura como un privilegio. O sea, es un privilegio total estar pintando, dedicándome a la pintura, Sí, sí, a lo que te gusta realmente. que hay mucha gente que me apoya y agradezco demasiado y se los he dicho, o sea, para mí esto es un privilegio y siempre lo va a ser, ¿no? Ojalá nunca se me quite de la cabeza que esto es un privilegio porque hay gente que se dedica a miles de cosas de las cuales les tocó, ¿no? Ujú. Y no se pueden quejar, hay gente que sí se queja, pero pues sigue ahí. Yo, la verdad, pues no tengo nada de qué quejarme, ¿no? De la pintura porque pues me ha dado todo y pues sí, me sigue dando cosas, ¿no? Entonces, una cosa es la pintura, otra cosa es el sistema del arte, que eso es Sí. muy diferente. El sistema es así muy complicado, ¿no? Es como una novia tóxica, ¿no? En mi caso, como que siempre me da cosas buenas, me da cosas malas, como que es una lucha constante, pero la pintura no. O sea, Ok, la pintura siempre está ahí, entonces, eh, pues sí. Ujú. pues, pues sí, qué chido. Y muchas gracias por la entrevista. Ojalá estuvimos viendo, aparte de lo que ya nos dijiste, más de tu trabajo Sí, en muchas partes. esperemos. Quién sabe qué vaya a ser de todo esto. Pero bien, muchas gracias. Mm, La otra. Estas. Va. Pues ya quedó. Oye, ¿puedes tomarme otra o ya no? ¿Con este? Sí. Nada más que Una acostada ahí. déjame la enfoco bien. Sí, con toda la... Así como, no sé. Ok, a ver. Ni siquiera la arriba o así. O sea, pero quieres que se vea el fondo allá. Es que se intenta ver todo lo que... Listo. A ver qué tal.